buenos días a todos. Muchas gracias a Época por la invitación y muchas gracias al resto de los panelistas por permitirme compartir con ellos esta mañana. Yo me he permitido anotar así a mano alzada algunas fechas para no olvidarme en un raconto breve para entrar a la realidad actual sobre lo que fueron los últimos intentos de pactos en Argentina a los cuales hacía referencia nuestro querido amigo recién. Y yo quisiera señalar que allá por el año 73 había dos proyectos. Había un proyecto hegemónico que reivindicaba la violencia y la continuidad de la lucha armada después de haberse recuperado la democracia. Y por el otro lado estaba Perón, con su mensaje del 20 de julio del 73, donde él decía claramente: hay que lograr una paz constructiva sin la cual podemos sucumbir como nación. Y luego agregaba: hay que volver al orden constitucional y legal como única garantía de libertad y justicia. Es decir, que los que habían luchado por el regreso de Perón seguían reivindicando la violencia y el líder que volvía al país se abrazaba con Balbín. Y a partir de allí planteaban simbólicamente la necesidad de que la Argentina entrara en etapas de convivencia, que las diferencias políticas dejaran de ser el motivo de principal separación en nuestra sociedad a lo largo de tantos años. Juntos acordaron la reforma constitucional y fíjense ustedes, a partir de la Constitución de 1853, Perón ni insistió en mencionar la Constitución de 1949, que era una constitución sesgada, hecha por el peronismo en soledad, de manera autoritaria. Y ofreció como buen gesto de reconciliación que las mudanzas se hicieran sobre la base del texto constitucional que nos organizó como nación a todos los argentinos. En realidad dijeron claramente que ellos querían reconstruir el acuerdo de San Nicolás. Han pasado 40 años de ese abrazo. Qué pena que la clase dirigente de la Argentina siga dedicando sus mayores esfuerzos en la pelea sin sentido y en la confrontación permanente. Hay ejemplos que lamentablemente no cunden a pesar del tiempo. Hay otro mensaje en aquel entonces importante. El 1 de mayo del 74, Perón anuncia una democracia plena de justicia social basada en pactos sectoriales y políticos como fuente de una república ensanchada por los consensos. Ese mismo día expulsa a los montoneros de la Plaza de Mayo. Y dice claramente después: lo prohibido es la guerra social. La reconstrucción debe hacerse en paz. Y a la luz de lo que estamos viendo como guerra verbal en la Argentina de los últimos años, estos ejemplos tampoco han cundido. Bueno, después él muere, viene el golpe, el terrorismo de Estado, el crimen, la violencia, todo lo que sufrimos. Pero después recuperamos la democracia con el presidente Alfonsín. Y él crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Y otra vez la otra gran fuerza política argentina produce un cambio que es la renovación peronista, y a partir de lograr que el peronismo sea un partido democrático, un partido que respete la voluntad popular en su organización, vuelven los consensos y surge la figura del recientemente desaparecido Antonio Cafiero, que fue indudable un defensor irrestricto de la vigencia de las instituciones democráticas en el país. Ustedes recordarán el episodio de los Cara Pintada. Yo tengo una anécdota muy especial con el presidente Alfonsín. Llegó el presidente al despacho presidencial y yo estaba hablando por teléfono desde su despacho. Y se reía, me dice: ¿qué están haciendo ustedes acá? Acompañándolo a defender la democracia. No hubo banderías políticas, hubo los consensos necesarios para decir: es necesario que la Argentina transite toda su vida en democracia. Después empezaron los desencuentros por la proximidad del proceso electoral del año 89, y después, bueno, ya está el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos, el acuerdo Menem-Alfonsín, que lo que yo rescato de eso es el espíritu de diálogo, de consenso, y que hubo concesiones mutuas. Nadie quedó demasiado contento ni nadie quedó demasiado triste. Cuando en un acuerdo alguien sonríe demasiado es porque el otro se va realmente enojado de la negociación. Y después, bueno, la constituyente del 94, en realidad el texto de esta constituyente es fruto de los preacuerdos.
o de los acuerdos preconstitucionales que la fuerza política llevamos adelante. García Lema, que era el miembro informante de la mayoría, señaló 5 puntos: perfeccionamiento de la democracia, nuevo equilibrio de poderes, mayor reconocimiento de derechos personales, integración latinoamericana y fortalecimiento del federalismo, como los objetivos que habían guiado esa reforma constitucional. A 20 años podemos decir que el texto constitucional no ha dado sus frutos, pero seguramente no por culpa de la buena intención de los constitucionalistas ni del texto, sino de la incapacidad de nuestra dirigencia de lograr consensos. Y yo termino diciendo que en esta etapa, por encima de que tenemos una severa descomposición de los partidos, yo pienso que el próximo gobierno nacional tiene que ser un gobierno de transición en Argentina. Un gobierno profundamente republicano que reinstale la ejemplaridad de arriba hacia abajo, por aquello de que el pescado se pudre siempre por la cabeza. Y es necesario recuperar conductas republicanas en Argentina. Y yo vengo sosteniendo la necesidad de que tengamos un nuevo pacto, un pacto por una Argentina mejor, que tenga por lo menos 4 ejes centrales. El primero, para mí el más importante, es recuperar la paz. Argentina no vive en paz. Vive convulsionada por los conflictos y por divisiones que se han sembrado por culpa de la mala política. Recuperar la paz significa un conjunto de acciones institucionales, de reinstalación del respeto a la independencia de poderes, la libertad de prensa, el funcionamiento democrático, pero fundamentalmente recuperar la paz significa que los argentinos aprendamos a obedecer las leyes, que siempre ha sido nuestro peor pecado, no obedecerlas, creer que las leyes son para los otros, no para nosotros. El segundo punto tiene que ser promover inversiones y empleos masivos, para que podamos recuperar expectativas de progreso sobre la base del esfuerzo y no de vagas promesas o soluciones mágicas. El tercer punto, ayudar a las familias en situación de extrema pobreza. Salir de un país de los subsidios para pasar a ser un país de familias subsidiadas que realmente lo necesitan. Y el cuarto punto, ponernos de acuerdo para enjuiciar a los corruptos, a sus testaferros y a los corruptores. Porque cuando en un país hay corrupción y no hay culpables, toda la clase dirigente se encuentra bajo sospecha. Y es muy difícil construir una nación a futuro con dirigentes sospechados. Cuando haya justicia y podamos determinar quiénes son los que han violado las leyes, el resto de la comunidad no tendrá que justificarse diciendo permanentemente yo no fui. Creo que ese pacto, recién Roberto me lo señalaba en la previa, es difícil lograrlo sin partidos. Es cierto, pero también es cierto que hemos tocado fondo, que el mundo no se explica qué pasa con nosotros los argentinos, qué pasa con nosotros en la región, donde el progreso avanza, salvo en Venezuela y Argentina, donde lamentablemente hemos tenido los 2 procesos de confrontación más violentos dentro del sistema democrático desde que la recuperamos nosotros en 1983. No se puede vivir peleando permanentemente, la sociedad lo entiende. Creo que estamos despertando y creo que el pacto es el camino, los consensos son el camino de tener una democracia mejor.